Ahora bien, nosotros tenemos lo que es una hoja de cálculo y en este caso nosotros vamos a utilizar como las hojas de cálculo lo que es Excel. En Excel, si se fijan, la interfaz es similar. Lo que nosotros vamos a hacer es abrir un libro en blanco. ¿Cuál es la diferencia con PowerPoint y con Word? Bueno, que en Excel nosotros manejamos celdas, que son estos pequeños cuadritos y que cada una de las celdas, pues si se fijan, es la intersección de una columna, que las columnas están denotadas con letras y de una fila. Las filas están denotadas con números. Entonces, la intersección de una columna con una fila se llama celda y son todos estos pequeños cuadritos. Si se fijan, esta es la interfaz. Todos tienen una cinta de opciones parecida. Obviamente, aquí también podemos insertarle varios objetos. Podemos modificar lo que es el diseño de página, pero en este caso se agrega lo que es la cinta de opciones de fórmulas, porque Excel, pues como su nombre lo indica, es una hoja de cálculo y por tanto es para hacer cálculos estadísticos, matemáticos, lógicos e incluso algunos de texto que me van a utilizar o me van a servir para poder calcular. Al igual que Word y PowerPoint, pues esto también cuenta con su barra de acceso rápido, su cinta de opciones, lo que es la ayuda de Excel, que es para cualquier información que nosotros podamos consultar por ahí que no hayamos hecho. Podemos hacer lo que es el inicio de sesión también. Y aquí tenemos lo que es nuestra barra de fórmulas. Aquí me van apareciendo las fórmulas que yo voy ingresando. Por ejemplo, en este caso yo voy a poner 5 más 9. Si se fijan, aquí me aparece el valor. Aquí tengo yo que 5 más 9 pues es obviamente 14. Pero si yo le doy un clic ahí, aquí me sale el valor, lo que es la respuesta, pero aquí en la barra de fórmulas me sale la fórmula que yo estoy utilizando. Hasta que yo le doy un clic, acá inmediatamente en la celda también me lo modifica. Se manejan también lo que son las vistas, lo que es nuestra barrita de zoom y si se fijan pues todas tenemos lo que son las barras de desplazamiento. En este caso pues es para las columnas y para lo que son las filas. Una cosa muy importante de Excel es que nosotros podemos agregar tantas hojas necesitemos, es decir que en un mismo libro de Excel, que es como se le llaman los documentos en Excel, nosotros podemos agregar varias hojas y decir, por ejemplo, aquí voy a poner las calificaciones de primer semestre, aquí las de tercero y aquí las de quinto. ¿Cómo les doy el nombre? Bueno, me voy a la hoja, le doy clic derecho y le voy a poner cambiar nombre y le voy a poner el nombre que yo desee o bien lo que hago es darle doble clic al nombre y simplemente escribirlo. También le puedo poner un color de etiqueta. Yo le voy a dar clic derecho y le voy a poner un color de etiqueta. En este caso puedo poner, por ejemplo, alumnos reprobados y pondría una etiqueta en color rojo y los alumnos aprobados les pondría una etiqueta en color verde. Obviamente el color lo pueden ver hasta que están seleccionando otra hoja. Si se fijan aquí, si selecciono la roja, pues ahí en sombra me parece que está en color rojo, pero no me la marca toda en roja. Es hasta que selecciono otra. Para ver las funciones que me permite hacer en Excel, como son lo de insertar columnas, filas o cambiarles el ancho de banda o bien combinar y ver otro tipo de formatos, lo que vamos a hacer es que vamos a realizar lo que es la actividad número 1, que es en la práctica donde ustedes iban a describir o escribir información de por lo menos 5 compañeros de su clase. Por ahí nos dice que en la celda A1, B1, que sería esta, A1, B1, C1, nosotros vamos a describir por ahí lo que es apellido paterno, apellido materno, nombre, dirección, colonia y teléfono. Ok, si se fijan por ahí, pues ya me está obstruyendo lo que es aquí la información, entonces no se alcanza a ver. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, hacer un poquito más ancha la columna. Si se fijan, yo paso mi mouse por aquí y se convierte automáticamente en unas flechitas separadas. Lo único que voy a hacer es dar clic y arrastrar hacia la derecha o hacia la izquierda según el tamaño que yo quiera. Lo voy a hacer con varias. Bueno, en este caso, si se fijan, no hice lo que cambié. Entonces nada más lo voy a corregir. Voy a ponerle por ahí nombre, dirección, colonia y teléfono, que era nuestro último dato. ¿Sí? Ok, entonces aquí ya lo hice muy grande, pues ya lo voy a volver a hacer yo también chiquitito. Ahí está. Entonces lo voy a llenar y ahorita regreso. En este caso, para efectos de rapidez, yo lo único que voy a hacer es que voy a copiar este mismo nombre o estos mismos datos 3 veces. ¿Cómo lo hago? Bueno, le voy a dar un clic aquí en Suárez, voy a dar un clic y sin soltar el mouse lo que voy a hacer es que voy a arrastrar hasta el siguiente.
Si se fijan aquí, mi mouse automáticamente cambia. Entonces, en el momento en que esté una flechita así en negro, que es una tachita, lo único que voy a hacer es que voy a arrastrar los datos para tener, por así decirlo, mis 5 datos con las 5 personas. Si se fijan, ya hice una copia, ya no tuve que hacerlo. Obviamente ustedes tienen que cambiar los nombres, yo no. ¿Qué voy a hacer por ahí? Bueno, ya tengo esto, lo único que yo puedo hacer es agregarle por ahí lo que sería un efecto un poquito más de tabla, que serían con sus bordes, que están en el grupo fuente, le pongo todos los bordes y si se fijan ya tiene un poquito ya más de detalle como tabla. Ya ustedes ya decidirían si por ejemplo le llegan por ahí a poner un colorcito a lo que son los encabezados y ya por acá cambiarle el tipo de letra y el tamaño. Entonces ya eso va dependiendo de ustedes. Ahora bien, ¿cómo hacemos la realización o la planeación de una hoja de cálculo? Bueno, pues obviamente primero tenemos que seleccionar el problema, que es el que vamos a corregir. En este caso, pues yo le puse lo que son los datos de 5 de sus estudiantes o de sus compañeros. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Asignarle un nombre a nuestra hoja de cálculo. Si se fijan, yo aquí no lo he guardado, entonces me sigue apareciendo como libro 1. Tenemos que asignarle un nombre. Luego tenemos que recopilar todos los datos de entrada, que serían en este caso estos, hacer los cálculos, las fórmulas y las funciones que voy a utilizar. En este caso yo nada más estoy recopilando datos, pero por ejemplo si yo quisiera calcular, digamos que estas personas me deben dinero, pues entonces me pondría a calcular, por ejemplo, que la primera persona me va a pagar de agua, me va a pagar de luz y de teléfono. Entonces ya tendría que yo hacer por ahí algunas fórmulas matemáticas para decir que esta persona va a pagar 25 pesos de agua al mes, 500 de luz y 400 de teléfono. Ya podría yo por ahí. Luego, ¿qué tengo que hacer? Bueno, verificar lo que va a ser la información de salida y los resultados. ¿Qué quiero yo obtener con esto o qué quiero presentar yo con esta información? Y por último, pues ya haría lo que es el bosquejo de un aspecto deseado. Si se fijan, esto pues es demasiado sencillo y ya ustedes podrían hacerlo un poquito más elaborado, cambiar los bordes, pintarlos. Entonces aquí si se fijan en bordes, yo le puedo poner más bordes y puedo jugar con todos estos tipos de bordes que salen por ahí. Aquí ya me sale lo que es el estilo de la línea, ya sería punteado, yo le puedo asignar un color. Si yo quisiera que no salieran así, nada más negros, pero ya eso depende mucho del trabajo que tengan que realizar. Para la actividad 2, ustedes por ahí yo les presenté un problema que era determinar la calificación y que iban a utilizar cierto tipo de porcentajes. Ustedes no tenían que realizar en sí lo que es el bosque, lo que es el libro de Excel para eso. Ustedes únicamente tenían que seguir los pasos que por ahí yo les mencionaba del 1 al 6 y realizarlo incluso en su cuaderno. Entonces no era necesario que utilizaran una hoja de Excel. ¿Cómo se hace la edición básica? Bueno, si se fijan aquí cuando nosotros damos un clic aquí en la barra de estado me aparece un estado obviamente de la celda. Tenemos 3 estados, lo que es introducir, listo y modificar. ¿Cómo funciona el listo? Bueno, cuando se supone que ya está por ahí alguna información. Si yo voy a modificar, voy a dar doble clic e inmediatamente me aparece en el estado que estoy modificando y por ahí ustedes pueden ver el cursor parpadeando. Si yo voy a introducir, es cuando yo doy doble clic en una celda vacía y por ahí, si se fijan, el estado me cambió a introducir. Si doy un enter, pues obviamente el estado de esa celda cambia a listo. Si doy aquí doble clic, pues cambia a modificar. Si doy aquí doble clic, cambia a introducir porque voy a iniciar la introducción de lo que son los valores. ¿Cómo funcionan las fórmulas y funciones? Muy bien. Lo que nos compete en Excel es el uso de fórmulas y funciones. ¿Qué es una fórmula? Bueno, una fórmula son las expresiones alfanuméricas en las que nosotros utilizamos operandos y operadores para realizar obviamente cálculos numéricos. Podemos ser la suma, la resta, la división, la multiplicación, la promediar o exponencial. En este caso, para una fórmula o una función, nosotros tenemos que utilizar lo que es el signo de igual para indicarle a Excel que yo voy a utilizar una fórmula o voy a utilizar una función. ¿Cuál es la diferencia entre una fórmula y una función? Bueno, la fórmula nosotros la tenemos que escribir, mientras que la función ya es algo que es una fórmula que ya está descrita o reconocida en Excel. Por ejemplo, vamos a utilizar la primera fórmula que yo hice que fue un 5 más un 9. Si se fijan son dos números, pero yo al ponerle el signo de igual, estoy indicando que va a ser una fórmula. Yo le doy Enter. Si yo pusiera 5 más 9,
y le doy un Enter, si se fijan, no me está realizando ningún cálculo. ¿Por qué? Porque no le indiqué a Excel que era una fórmula. Si yo le pongo el signo de igual, Excel inmediatamente interpreta que es una fórmula y me realiza el cálculo. ¿Cómo son las funciones? Bueno, las funciones ya están descritas. Si se fijan, aquí tengo yo la función suma y me va diciendo, a ver, ok, necesito que en la función suma me des un número, el número 1, y luego el número 2, y así sucesivamente hasta los números que yo quiera. Entonces yo pongo los números por ahí y le doy un Enter. ¿Cómo funciona con referencias de celda o qué es una referencia de celda? La referencia de celda es cuando nosotros mandamos llamar un valor a una hoja o una fórmula, a una celda en la que estemos realizando una fórmula o bien una función. Primero voy a llenar unos datos por aquí. En este caso yo puse el valor de base y el valor de altura. Lo que vamos a hacer es que vamos a calcular el área de un cuadrado, ¿sí? ¿Cómo se saca el área de un cuadrado? Pues ya sabemos que es base por altura o bien lado por lado. Entonces, yo voy a calcular el área de un cuadrado en este lado. Yo voy a poner el signo de igual y puedo hacer dos cosas. Primero puedo escribir 5 más 10, que sería base por altura, y me daría 15. O bien uso mis referencias de celda. Ok, pongo el signo de igual y le voy a dar un clic en la base. Si se fijan, aparece punteado y obviamente aquí ya me aparece la referencia de celda, que en esta celda estoy utilizando ese valor. Luego, como sé que voy a multiplicar, le voy a poner el asterisco para indicar que es una multiplicación. Ahorita se me olvidó cambiarlo y le puse un más. Y luego voy a dar un clic en la siguiente celda que voy a multiplicar y simplemente voy a dar un Enter. ¿Cuál es la diferencia en nosotros al utilizar fórmulas y funciones? Bueno, que si por ejemplo yo aquí le cambio un 2, si se fijan, acá se actualiza inmediatamente lo que es el valor. Si aquí pongo un 8, mi valor se va a actualizar. ¿Qué pasa cuando yo nada más le pongo el 2 por el 8? Pues obviamente esta fórmula nunca se va a actualizar porque no estoy utilizando una referencia de celda. Aquí de este lado nosotros podemos ver que el signo inicial para cualquier fórmula o función pues es el signo de igual. Tenemos las direcciones o referencias de celdas que me indican el valor de cada una de las celdas y tengo los operadores. Tengo diferentes tipos de operadores. Tengo los aritméticos que son los más comunes, que suma, resta, multiplicación, división, porcentaje y exponente. Luego tengo los de comparación, que es donde yo voy a comparar valores o bien valores de una celda. Si se fijan aquí en los ejemplos, pues yo puedo comparar números directamente o bien puedo comparar con las referencias de celda. Tengo mayor que, mayor o igual que, menor que, menor o igual que, igual o distinto. También tengo el operador de concatenación que me sirve para unir los valores que tengan por ahí varias celdas. Si se fijan aquí nada más dice R20 y R22. ¿Okay? Por ahí tenemos lo que son constantes y lo que son variables, pues obviamente ustedes saben que una constante es un valor que permanece siempre fijo y una variable es el valor que cambia por ahí. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Excel lo que es el pi. Nosotros aquí ya nos dice que que nos devuelve el valor de pi, obviamente nosotros que es el 3.1416, que es el que manejamos. Entonces este sería un uso de una constante porque es un valor que siempre es el mismo y que no va a cambiar. Entonces en esto pues obviamente Excel dice, ok, yo te tengo que hacer lo que es una jerarquía, que es lo que me indica qué operación se va a hacer primero. En este caso, Excel primero hace lo que está en paréntesis, luego se va a los exponentes, luego hace multiplicación, luego división, luego suma, luego resta, luego concatenación y por último se va a los operadores de comparación. Por ejemplo, en la actividad número 3 ustedes iban a realizar esas fórmulas, las podrían hacer directamente en su cuaderno o bien probarlas en Excel. Yo por aquí ya escribí lo que es el ejemplo número 2 y si se fijan yo por aquí tengo paréntesis y luego ya tengo suma y tengo restas. Obviamente Excel lo primero que va a hacer es que va a multiplicar esto del paréntesis. Si aquí está un menos 64 y acá está un más, pues me va a hacer más por menos. Entonces Excel ya me haría sola la función y me arrojaría que tengo un menos 89. Ya ustedes podrían probarlo. Vamos a probar lo que es igual a 5 menos 3 menos 2 por 2. En este caso, pues obviamente tendría que hacer primero la multiplicación, que es 2 por 2, es 4, pero está indicado un menos 4, entonces sería menos 4 menos 3 es un menos 7. Con un 5, el resultado sería un menos 2. Y así es como podemos ver nosotros que Excel está respetando lo que es la jerarquía de operaciones. Ustedes iban a probar todos y por ahí poner el resultado.
Obviamente, si lo realizaron en su cuaderno, pues tienen que tener en cuenta nada más cuál es el orden, que es el que ya les había mencionado aquí. Primero paréntesis, luego el exponente, luego multiplicación, división, suma, resta y los últimos.